días, buenas tardes, buenas noches, pueblo amado de Dios. Que la gracia y el poder de Dios nos acompañen y que su paz llene nuestros corazones. Hoy día vamos a reflexionar el Evangelio correspondiente al día miércoles 6 de mayo, ¿sí? Juan 12 del 44 al 50. Recuerden siempre que nuestra intención bajo ningún concepto es reemplazar la homilía del sacerdote ni la misa. Es simplemente enriquecernos para precisamente poder disfrutar más y sacar los mayor fruto posible de la Eucaristía, de la misa diaria. Vamos. El Evangelio de hoy nos revela la respuesta a dos preguntas, ¿sí?, que son importantes. ¿Quieres saber cómo es Cristo? Algo más sobre cómo es Cristo, cómo es Jesús, ¿sí? Y nos revela también qué nos pide, qué te pide, qué me pide, ¿sí? Entonces, si quieres saber algo más sobre cómo es Cristo y qué te pide, ¿sí?, entonces escuchemos. Del Evangelio según San Juan. Jesús proclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido como la luz al mundo, para que todo el que crea en mí no quede en tinieblas. Yo no juzgo al que oye mis palabras y no las guarda, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mi doctrina, ya tiene quien lo juzgue. La doctrina que yo enseñé lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé de mi cuenta, sino que el Padre que me envió me ha prescrito lo que he de decir y hablar. Y sé que su precepto es vida eterna. Por eso, lo que yo os digo, como me lo dijo el Padre, os lo digo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este discurso que Jesús nos da, ¿sí?, lo dice en la ciudad de Jerusalén. Lo dice en un ambiente bastante tenso. Lo dice justo un día antes de la última cena, ¿sí? Recordemos que la última cena, ¿sí?, después de la última cena empieza la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, estas son las últimas palabras que nos narra el evangelista San Juan, ¿sí?, las últimas palabras de Jesucristo antes de la última cena y de su pasión, muerte y resurrección, ¿sí? También sabemos que este discurso lo da después de su entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? El evangelista, según San Juan, nos narra que Jesús entra a Jerusalén en 4 ocasiones. Esta es la cuarta ocasión, la cuarta y última, ¿sí? Jesucristo entra a Jerusalén, ¿sí?, y se da lo que nosotros los católicos celebramos el día de Domingo de Ramos, ¿sí?, al iniciar la Semana Santa. Es decir, Jesucristo entra y el pueblo lo reconoce como Hijo de Dios, como Mesías, como Cristo, ¿sí? Y lo reciben con palmas. Dice la Biblia que Él entra montado en un pollino para que se cumplan las Escrituras, entra montado en un burrito, ¿sí?, y lo reciben como un rey, ¿sí? Después de esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Jesucristo dice este discurso. ¿Por qué era un ambiente tenso? A Jesucristo se habían organizado para matarlo las autoridades religiosas, los sacerdotes y los fariseos, ¿sí? Se habían reunido en un concilio. Es más, el sumo sacerdote había dicho: es preferible que muera un solo hombre por el pueblo que muera el pueblo entero, que muera la nación entera, ¿sí? ¿Por qué había dicho esto Caifás? ¿Sí? Porque tenía el temor de que, como Jesucristo agrupaba a muchísimas personas, ¿sí?, él tenía miedo de que los romanos, ¿sí?, al ver una cantidad de gente tan grande, decidan invadir el templo, ¿sí?, destruir todo y matar a mucha gente. Entonces él decía: es preferible que muera un solo hombre por el pueblo que la nación entera, ¿sí? Eso era un pretexto. Realmente el odio y la envidia hacia Jesús, hacia lo que Él proclamaba, hacia lo que Él decía, hacia las verdades que Él decía, los llevó a tomar esas decisiones, ¿no? Ese era el pretexto. Entonces, este era el ambiente en el que Jesús dice este discurso, ¿sí? Las autoridades querían matarlo.
Pero Jesús atraía a muchísima gente del pueblo. E incluso dice la Biblia que no solo la gente del pueblo, sino también algunos fariseos y sacerdotes. Pero no se atrevían a decirlo públicamente. No se atrevían a seguir a Jesús públicamente, ¿sí? Y el evangelista San Juan castiga mucho a esas personas, ¿sí? Dice lo siguiente, en el mismo capítulo, en el versículo 42, dice: a pesar de todo, aún entre los jefes, muchos de ellos creyeron en él. Mas, por causa de los fariseos, no lo confesaban, para que no les expulsaran de la sinagoga, pues preferían la honra de los hombres más que la honra de Dios. Es muy fuerte lo que dice San Juan acerca de los sacerdotes y fariseos que empezaron a creer en Jesús, ¿sí? Dice que ellos preferían la honra de los hombres, que se hable bien de ellos, las autoridades, a la honra de Dios, ¿sí? Eso no le ocurría al pueblo más sencillo, más humilde, porque lo escuchaban a Jesús y se sentían atraídos por Jesús, ¿no? Pero en este ambiente difícil, ¿sí?, dice el evangelista, y así empieza lo que leímos hoy día: Jesús proclamó, ¿sí? En otras versiones de la Biblia dice Jesús clama. Clama es gritar, pero gritar con un grito que sale desde las vísceras, desde adentro. O sea, es un grito de angustia, es un grito fuerte, ¿sí? No solamente en voz alta, sino un grito que viene de adentro, proclama. En otras versiones de la Biblia dice Jesús dijo claramente, ¿sí? Y Jesús va a hablar y nos dice lo siguiente, ¿sí? Crean en mí. A ver, leamos. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, ¿sí? El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y San Juan Crisóstomo dice, tomándose, hablando en nombre de Jesús, ¿sí? ¿Por qué temen creer en mí? Vuestra fe llega a Dios por mí, ¿sí? Jesucristo estaba dándoles ánimos, ¿sí?, a esos que creían, pero que no lo podían confesar, que no lo podían seguir abiertamente, ¿sí?, a esos que tenían miedo de que los expulsen, miedo del qué dirán, ¿sí? Jesucristo les dice, ¿sí?, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, ¿sí? Entonces Jesús está dándoles ánimo. Otro detalle importante, ¿sí?, Jesús es el único en la historia de la iglesia que dice crean en mí, ¿sí? De ahí en adelante los apóstoles, los sacerdotes, nuestros santos, los que han sido evangelizadores, ¿sí?, todos, ¿sí?, dirán crean en Él, ¿sí? Nadie en la iglesia, si alguien te dice cree en mí, ¿sí?, pues no le creas. Nosotros le creemos a Él, ¿sí? Le creemos a Él, ¿sí? Entonces Jesús sí dice, porque Él sí puede decir, crean en mí, ¿sí? Ni siquiera la Virgencita María se atrevió a decir crean en mí. Ella dijo, ¿sí?, en las bodas de Caná, ¿sí?, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Él sí puede decir crean en mí, ¿sí? Luego Jesucristo dice, yo he venido como la luz al mundo. El que me ve a mí, ve al que me envió, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿podemos ver al Padre? ¿Sí? Definitivamente a Jesús lo podremos ver, ¿sí?, con nuestros ojos humanos, de carne, ¿sí? En la época de Él, ¿sí?, antes de la ascensión, ¿sí?, lo podían ver, lo podían tocar, ¿sí? Pero Jesucristo no se refiere a algo que se pueda percibir por los sentidos, no es ver con estos ojos, ¿sí? Jesucristo estaba hablando de que crean en Él, crean en sus enseñanzas, ¿sí?, crean en lo que Él vino a decir, crean lo que Él es y crean en lo que Él vino a decir. Entonces, el que lo ve a Él, ¿sí?, ve al Padre, ¿sí?, ve lo que el Padre quiere, ¿sí?, sabe lo que el Padre quiere, y empieza, el que lo escucha a Jesús, ¿sí?, empieza a caminar en la luz. Por eso en el siguiente versículo Jesús dice,
yo he venido como la luz al mundo, para que todo el que crea en mí no quede en tinieblas. ¿Sí? Jesucristo es la luz. Sus enseñanzas, todo lo que Él nos dijo, el amor al prójimo, el amor, la capacidad de perdonar 70 veces 7, todo lo que nos enseñó, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¿Sí? Cuando les dijo a los 12 reunidos en Juan 20, del 21 al 23, vayan y perdonen los pecados, y a quienes se los digan les quedarán perdonados, y a quienes no se los digan pues no les quedarán perdonados. ¿Sí? Cuando Él está dando todas esas enseñanzas que están regadas a lo largo de todo el Evangelio, y que son muchas, ¿sí? Y que nos llevan a la plenitud, ¿sí? De lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Empezamos a caminar en la luz, ya no estamos en tinieblas. El que camina en tinieblas se tropieza y se cae porque no puede ver, ¿sí? El que camina en el pecado se tropieza y se cae, tarde o temprano se lastima a sí mismo, lastima a los demás. Entonces Jesucristo dice: yo he venido como la luz al mundo, ¿sí? En Mateo 5:14 nos dirá: ustedes son la luz del mundo. Pero nosotros, ¿sí? Nuestra luz proviene de Él. Por eso es que Él dice: yo he venido como la luz del mundo. Y los católicos tenemos una tradición muy bonita, un rito muy bonito dentro del sacramento del bautismo, en el cual del cuerpo de Cristo representado en el cirio pascual, ¿sí? Encendemos las velitas de nuestros niños que se bautizan, ¿sí? Diciendo, ese rito representa, ¿sí?, que nosotros somos reflejos de la luz de Cristo, ¿sí? Entonces, Cristo es la luz, ¿sí? Nosotros su reflejo. Y los santos que vinieron después de los apóstoles en todos los tiempos de la iglesia han sabido reflejar esa luz de Cristo, que proviene de Cristo. ¿Qué más nos dice Jesús? Yo no juzgo al que oye mis palabras y no las guarda, pues no he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mi doctrina, ya tiene quien lo juzgue. La doctrina que yo enseñé lo juzgará en el último día. Hay muchas personas que sacan de contexto una de las frases del Evangelio de hoy. Dicen, es que Jesucristo no ha venido a juzgar al mundo sino a salvarnos. ¿Sí? Pero inmediatamente después, si seguimos leyendo, ¿sí?, Jesucristo dice, el que me rechaza y no acepta mi doctrina, ya tiene quien lo juzgue. La doctrina que yo enseñé lo juzgará en el último día. Lo juzgará en el último día. Es decir, sí va a haber un juicio final. Jesucristo habló del juicio final y aquí lo menciona. Sí, sí va a haber un juicio final. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? ¿Sí? En este pasaje, en estos dos versículos. ¿Sí? Que hay dos grupos. Los que escuchan a Jesucristo, ¿sí?, y no lo pueden seguir. Yo no juzgo al que oye mis palabras y no las guarda. ¿Sí? El que oye sus palabras y no las guarda. Y el otro grupo son de los que de plano lo rechazan. Entonces, Jesús no juzga, ¿sí?, no en este momento, ¿sí?, a los que oyen sus palabras y no las guardan. ¿Por qué? Porque puede ser por debilidad. ¿Sí? Por eso Jesucristo deja instituido el sacramento de la penitencia. Jesús no juzga, ¿sí?, al que oye sus palabras y no las guarda, sea por debilidad, sea porque en ese momento de la vida está muy confundido, ¿sí? No te juzga, ¿sí? El sacramento de la penitencia es el único juicio en el que el culpable es perdonado siempre, ¿sí? Entonces no te juzga, no te condena, ¿sí? Pero al que de plano lo rechaza va a enfrentar un juicio. Y no es Cristo el que lo juzga, sino lo que Él enseñó, lo que Él dijo, porque Él lo enseñó y Él lo dijo, y a pesar de que Él lo dijo, tú lo rechazaste o yo lo rechacé. Entonces, para ese grupo sí va a haber un juicio. Jesucristo dice entonces, repitiendo, yo no juzgo al que oye mis palabras y no las guarda, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mi doctrina, ya tiene quien lo juzgue. La doctrina que yo enseñé lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé de mi cuenta, sino que el Padre que me envió me ha prescrito lo que he de decir y hablar. Las enseñanzas entonces de Jesucristo no provienen de Él, provienen del Padre. Y aquí Él iguala,
¿sí? Lo que el Padre enseñó en el Antiguo Testamento, los mandamientos de la ley de Dios son muy importantes, son la base, ¿sí? Pero las enseñanzas de Jesucristo son tan importantes como los mandamientos. Es más, Jesucristo no vino a agregarle ni una coma a la ley, ¿sí? Pero sí nos vino a enseñar cómo vivir esta ley, ¿sí? Vino a darle plenitud. Los mandamientos de Jesucristo son tan importantes como los que se dieron en el Antiguo Testamento. Todos provienen del Padre, ¿sí? Y Jesucristo lo corrobora en el último párrafo. Dice, y sé que su precepto es vida eterna. Por eso, lo que yo os digo, como me lo dijo el Padre, os lo digo. ¿Sí? Él nos enseña lo que le dijo el Padre, ¿sí? Él no nos viene a traer nada nuevo, ¿sí? Nos viene a enseñar lo que el Padre le dijo, ¿sí? ¿Y cuál es el premio? ¿Sí? Para esto, ¿sí? ¿Cuál es el premio? ¿Sí? Es la vida eterna. Entonces, este discurso que da Jesús, que lo da en un momento muy difícil, lo da a gente que tenía miedo públicamente reconocerlo a Jesús, ¿sí? Pero que querían escucharlo, ¿sí? Este discurso nos revela dos cosas, ¿sí? Primero, que Jesucristo es tremendamente paciente con nosotros. Todo lo que dijo en este discurso ya lo había dicho antes, tremendamente paciente. Y además nos revela que lo único que Él espera de nosotros es que creamos en Él. El premio por creerle es demasiado grande, es una vida eterna, ¿sí? Entonces, creámosle a Cristo, ¿sí? Y sintámonos alegres, ¿sí? Porque tenemos un hermano mayor, ¿sí? Que es manso y humilde de corazón. Amén.